Las bases de la fe premilenial por el Dr. Charles C. Wright. Prólogo. Cada generación antigua sucesiva tiene que luchar sus batallas doctrinales. Como uno de la última generación que ha escrito extensamente en defensa de la verdad, saludo con profundo gozo y aprecio el trabajo fiel y eficaz de los hombres más jóvenes sobre quienes va a descansar la carga en el futuro. Ha sido un placer para mí leer este discurso acerca de las bases de la fe premilenial, escrito por uno de mis alumnos, Charles Caldwell Riley. Aquí tenemos la sana doctrina bíblica presentada de la forma más atractiva. Los sofismas de hombres que pasan por encima escrituras determinantes sin ser influenciados por ellas difícilmente pueden sostenerse en contra de un argumento tan claro y exhaustivo. Los hombres más ancianos pueden relajar la presión bajo la que se han hallado de defender a la verdad de los errores de aquellos que pretenden exponer la verdad de Dios cuando hombres más jóvenes asumen la carga. Los hechos esenciales con respecto a la fe premilenial son muy mal entendidos y a menudo mal expresados por parte de aquellos que no reciben la enseñanza directa, clara de las Escrituras. Por ejemplo, en la actualidad es cosa normal afirmar que la fe premilenial es algo que constituye una novedad. Acerca de este punto y de otros malentendidos, el Dr. Riley ha dado una palabra verdadera y final. Considerando la bendición que yo mismo he recibido de esta tesis, no puedo hacer otra cosa sino apremiar a otros a que la lean cuidadosamente. Lewis Schaeffer. Prefacio de Charles C. Riley. La pregunta de Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido?, expresa en cierta manera los sentimientos que uno tiene al finalizar una obra como esta, porque toda verdad bíblica es una revelación de Dios mediante el ministerio del Espíritu Santo a mentes y corazones receptivos. Así que uno entra y ello justamente en las labores de otros al irse escribiendo la historia de la doctrina. De una forma muy especial se rinde un reconocimiento y gratitud a la facultad del Seminario Teológico de Dallas por su fiel ministerio en la enseñanza que recibí como estudiante. La base de la fe premilenial fue originalmente presentada ante ellos como disertación doctoral. Ha sido revisada y se presenta en esta forma con su amable permiso. Se da también reconocimiento a los autores y casas publicadoras cuyas obras han contribuido en una u otra forma a estas páginas. El premilenialismo es un sistema de verdad bíblica. No se trata meramente de una interpretación de un pasaje en el último libro de la Biblia. El propósito de este libro es que el pueblo del Señor pueda recibir información y luz acerca de este sistema. No ha sido escrito para suscitar controversia, pero tiene que afirmar convicción y lo hace. Quiera Dios, a quien amamos, servimos y para cuya gloria esto ha sido escrito, complacerse en bendecir su verdad y exaltar a su Hijo en la vida de cada uno de los que leen estas páginas. Prefacio de Homer Payne. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hace ya más de 35 años, un soldado americano desmovilizado estaba buscando un tema de tesis para su doctorado de teología. En aquella época ardía en los países de habla anglosajona la controversia escatológica. Así, este estudiante se sintió empujado a profundizar en la cuestión del milenio, el reinado ideal del Cristo Mesías sobre la tierra durante 1000 años y a estudiar sus bases y orígenes. 4 cuestiones surgieron después con una agudeza creciente, ligadas a una cierta cantidad de otras consideraciones. Las 4 cuestiones son las siguientes. 1. ¿Perdió la iglesia primitiva su visión y fe en un reinado terrenal de Cristo debido a que llegó a ser una iglesia estatal investida de un poder temporal?
Al haber llegado a ser ella misma el reino de Dios sobre la tierra en su propia concepción, dejó de sentir necesidad alguna de Israel y del milenio. 2. ¿Cuándo la reforma, acaso se reformó todo? ¿La mancha se había extendido tanto y por todas partes? ¿O acaso lo que se hizo fue simplemente conservar la doctrina católica de la Iglesia estatal y su escatología? 3. Calvino y Lutero querían reformar la hermenéutica, el arte de la interpretación de las escrituras. Predicaron poderosamente en favor de una interpretación literal. ¿Por qué entonces conservaron la alegoría en lugar de limitarse al sentido literal de las profecías? Hicieron así una dislocación asombrosa de su principio fundamental. 4. Existen numerosas promesas precisas y detalladas acerca del retorno final de Israel y acerca del reinado mesiánico sobre la tierra, incluso después de la apostasía de los judíos. ¿Cómo pueden ser ignoradas o espiritualizadas para aplicarlas a la iglesia? Las grandes iglesias de la Reforma han adoptado esta posición. Asimilan así el reino prometido a Israel al triunfo de la iglesia después de Pentecostés. Pero, ¿dónde encuentran la justificación bíblica de ello? Pero la situación ha ido cambiando. Son muchas las cosas que han cambiado. Los creyentes examinan estrechamente esta deformación de la doctrina apostólica debido a la degradación de la vida espiritual de la iglesia. El retorno de los judíos a Palestina y el restablecimiento de la nación de Israel han impulsado a los creyentes a reexaminar las profecías. Las mismas iglesias europeas, tanto tiempo cerradas a la escatología, manifiestan en la actualidad un serio interés por este tema. En todas partes, tanto en el mundo como dentro de las iglesias evangélicas, se hacen investigaciones. Es bueno que los creyentes despierten, escruten el horizonte y escudriñen las escrituras y esperen el retorno de su Señor en base de las advertencias del mismo Señor Jesús. Si la Iglesia ha reconocido siempre la estrecha relación que une a Cristo con Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, queda manifiesta la cuestión del destino de los dos grupos. ¿Tiene Israel un porvenir como nación al lado de la iglesia o ambos futuros se confunden en uno? ¿Es el milenio simplemente una bella imagen espiritual o se trata de una realidad a esperar sobre la tierra y de la cual nosotros participaremos como cristianos? El libro Las bases de la fe premilenial de Charles C. Riley trata de estos temas y la respuesta a estas preguntas. Damos las gracias al Dr. Riley de que nos haya permitido amablemente utilizar su texto original. Lo hemos revisado, completado y adaptado, lo que nos permite presentarlo al público de habla hispana con el deseo de que esta obra ayude a aquellos que se preguntan y que buscan una respuesta bíblica a sus interrogantes.